Hay en la Biblia una palabra que se repite 365 veces. ¿Usted sabe cuál es? Es no temáis, o no tengas temor. Eso lo encontramos en la palabra del Señor 365 veces. ¿Por qué es? Bueno, esto es porque el Señor es claro en su palabra. Él nos enseña que no debemos tener temor a nada. Debemos de estar tranquilos de la mano con Cristo. En esta hora yo quiero hablar acerca de cómo nosotros debemos vencer el temor. Y pues nuestro Señor Jesucristo habló acerca de el afán y esa ansiedad. Cuando nosotros tenemos temor, usted sabe que el origen del temor lo encontramos en el libro de Génesis. La primera vez que el hombre tuvo miedo, el hombre y la mujer, fue después de haber pecado. Dios creó a Adán y Eva, los creó y los puso en un bello jardín llamado el Jardín del Edén. Ellos estaban desnudos y no tenían miedo. Habían animales con ellos, animales feroces, animales grandes. Por supuesto no tenían ese espíritu de ferocidad. Tenían paz, había armonía entre el hombre y el animal. Pero lamentablemente el hombre desobedeció a Dios y pecó. El pecado original es desobediencia a la palabra de Dios. Hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Desobedecer a lo que Dios nos ha dicho que hagamos es considerado como pecado. Él dijo: de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comáis ciertamente moriréis. Eso está en Génesis capítulo 3. Pero Adán y Eva desobedecieron, pecaron, y en el momento que pecaron, entró en ellos lo que conocemos como el temor. Así que el temor se introdujo en el hombre y la mujer por medio del pecado. Esa fue la primera vez que Adán y Eva tuvieron que esconderse de Dios, porque también tenían miedo a Dios. Los hijos de Dios no tenemos por qué tenerle miedo a Dios. No hay que confundir el temor, que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No hay que confundir ese temor que se refiere al respeto, a la reverencia, al miedo que tenía Adán y Eva para con Dios. Se escondieron porque sabían que habían hecho lo malo. Tenían miedo a las consecuencias. No era temor reverente, no era el respeto, porque si así fuera, todo mundo que le tiene miedo a Dios serían sabios,
Pero no todos los que temen a Dios son sabios, porque el temor no es reverente, sino que es un miedo de lo que Dios les pueda hacer como castigo, cuando lo que Dios quiere hacer en nosotros es mostrarnos su amor. Así que Dios tuvo que hacer cumplir su palabra, porque Él es fiel a su palabra, y tuvo que expulsarlos de aquel jardín. Claro, Él mencionó ahí la primera promesa para la humanidad. Maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra y también maldijo al hombre. Con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. Y a la mujer le dijo, con dolores vas a tener a tus hijos. A la tierra le dijo, ya no va a ser agradecida contigo cuando la trabajes. Te va a costar que la tierra dé su fruto. Y en vez de darte el fruto, cardos y espinos. Ahí es cuando salieron por primera vez las espinas. Las espinas es un símbolo del pecado que existen ahora en la naturaleza. Por el pecado, cuando en el jardín del Edén no habían rosas con espinas, hasta después de eso. Los cactus no tenían espinas. Yo creo que ni existían. Entonces, a partir de eso, el hombre comenzó a llevar una vida dominada por el temor. Caín, que fue uno de los hijos de Adán y Eva, dijo que de la presencia de Dios se iba a esconder. No quería hablar con él, no quería, porque Caín mató a su hermano Abel. Ese temor de miedo, no de respeto, es el que la gente dice ahora cuando uno le habla, ¿por qué no se entrega a Cristo? Es que no, es que Dios Él es fuerte y celoso, Él es fuego consumidor. No es un temor reverente, es un miedo. Y el miedo hace que la gente se aleje de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Tenerle miedo a Dios no es bueno, no es de Dios. No le tengas miedo a Dios, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere bendecir tu vida. Ese miedo que con Dios no se juega. No es eso. Ese sentimiento es el pecado que no quiere venir a la luz para que el Señor te cambie tu vida. Mucha gente confunde el respeto con el miedo. Dios no te va a hacer nada malo, Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Entonces el enemigo se aprovechó y a través de toda la historia, desde aquel momento, ha venido atacando al ser humano por medio del miedo, para separarlo de Dios, y porque el miedo nos destruye psicológica, o sea, mentalmente, y también nos destruye físicamente. Cuando uno tiene miedo, hasta se le afloja el estómago, le dan ganas de ir al baño. Cuando uno tiene miedo, también se nos dañan los riñones. ¿Sabe que los riñones son los que sufren más cuando hay miedo? Cuando hay miedo, todo el organismo comienza a fallar. Se sube el azúcar, se baja la presión o se sube la presión. Comienzan los problemas del corazón. El miedo te destruye físicamente, espiritualmente y mentalmente. Por lo tanto, no hay que darle cabida al miedo. Pero, ¿cómo hago, pastor, para no sentir miedo? ¿Quién me enseña a no tener miedo?
Jesús, Dios en su palabra, nos demostró cómo es vivir sin miedo. Cristo vino y Él hablaba de su muerte con tanta tranquilidad. Claro, en el Getsemaní, Él sintió el temor y el miedo. Lo sintió. No es pecado sentir miedo. No es pecado. El pecado es dejar que el miedo se apodere de ti. Cuando la palabra dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos por qué darle cabida al miedo. El miedo te destruye. El miedo te va a enfermar. Ahora, ¿de dónde yo me agarro para no tener miedo? Hay que doblar rodillas. Hay que orar. Hay que entregarse a Cristo. Hay que dejar que Él llene nuestro ser con su presencia. Pero ¿cómo vas a permitir que Dios llene tu vida con su presencia? Tienes que meterte en oración. Habla con Él. Busca un lugar apartado. En la noche, cuando todos estén dormidos. Es que no tengo tiempo. ¿Dónde? Todo no, busca. No importa que te desveles, levántate a las 3 de la mañana, o ora a la 1, a las 2 de la mañana, vete para la sala, o vete al patio, dobla tus rodillas y habla con Dios. ¿Sabe que no debemos huir de lo que nos da miedo? Yo recuerdo cuando era niño, le tenía miedo a la oscuridad. Yo creo que todos, en la mayoría, le tenemos miedo a la oscuridad. Y mi papá tenía sus métodos para hacerme quitar el miedo. Tal vez, era cruel para quitarme el miedo. A mí me daba miedo llegar a la cocina en lo oscuro, porque siempre pensaba que me iba a salir algún fantasma o algo. Y el switch para encender la luz, el foco de ese lugar, estaba dentro de la casa. Cuando uno salía al patio, que era casi la cocina también, uno encendía la luz primero y se iba al patio. El problema era que cuando andabas en el patio, si se iba la luz, te quedabas en lo oscuro. Entonces uno salía corriendo para adentro. ¿Y sabe qué hacía o qué hizo mi papá? Una vez lo hizo. ¿Por qué le tenés miedo al oscuro?, me dijo. No te va a pasar nada. Y me metió al patio, a la cocina, en la noche, cerró la puerta y apagó la luz. Y ya se imagina, comencé a llorar. Me quedé pegado a la puerta en una silla, me quedé sentado, pegado literalmente a la puerta. La puerta estaba cerrada, no podía salirme de ahí. Mi papá cerró la puerta y apagó la luz. Y él me dijo, te voy a demostrar que no te va a pasar nada. Apagó la luz y me quedé ahí viendo con un gran miedo a la oscuridad, viendo de dónde iba a venir la mano peluda
viendo de dónde iba a venir la garra y me iba a dañar y el demonio, lo que sea. Me quedé ahí espantado. ¿Sabe qué hice? Cerré mis ojos. Comencé a llorar. Sentí lástima de mí mismo por ser un cobarde, por ser un miedoso. Y después de un rato, yo creí que él me iba a abrir inmediatamente. No, él no me abrió inmediatamente. Él me dejó ahí quizás una media hora quizás. Comencé a ver la oscuridad y comencé a ver los detalles, los movimientos. Hasta el momento que me comencé a dar cuenta de que no pasó nada. La garra que esperaba que me saliera no me agarraba, la que uno sentía que te agarraba la camisa cuando salías. ¿Qué pasó? No salió la garra. Yo creo que le tenían miedo a mi papá. Pero esos eran sus métodos de mi padre. Yo no sé cuántos de ustedes tienen algunas experiencias parecidas. Cómo sus padres les quisieron quitar el miedo. Jesús, Cristo, nuestro Padre, Él nos enseña cómo quitarnos el miedo. ¿Y sabe qué hizo Él? Les dijo a sus discípulos: vámonos al otro lado. Y se fueron en el mar de Galilea. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se durmió. Él estaba cansado. Algunos dicen que se hizo el dormido. Yo creo que Jesús, como humano igual que nosotros, Él estaba cansado después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para más de 15,000 personas. Él se va para el otro lado, mar de Galilea, y se duerme. Él estaba cansado, había predicado, orado por los enfermos, y Él se durmió y dejó a sus discípulos en medio del mar de Galilea. En realidad el mar de Galilea es un lago, pero por la manera como está geográficamente, está como en un hoyo, hay montañas a los lados, se levantan grandes tormentas. Es grande, es muy grande, pero ese lago se hacen olas cuando llegan vientos fuertes. Es muy común que se hagan tormentas a medio lago. Y los discípulos enfrentaron una super tormenta que ellos tuvieron miedo. Se iban a ahogar. Pero ahí estaba Jesús con ellos, el que les había demostrado su poder, sus milagros. Y ellos, preocupados, despertaron al Señor y hasta le reclamaron: Señor, ¿no te das cuenta? Nos vamos a morir. Y el Señor se levanta en medio y ve que la barca estaba para un lado y para otro. Y Él tranquilo, con serenidad y hasta enojado, se molestó. Les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y les dijo: hombres de poca fe. De ahí aprendemos una cosa, y quiero que usted lo sepa. A Dios le desagrada la gente que no tiene fe. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad que es cierto? La gente que no tiene fe desagrada a Dios. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Si preguntáramos lo que dice Dios hoy en día, que estamos enfrentando la pandemia del COVID, y comienza a ver que cada uno de los hermanos, los cristianos, los hijos de Dios están: la mascarilla, el alcohol gel, y comienzan a ser esclavos del temor, del miedo, esclavos de la mascarilla,
Sin la mascarilla no se sienten seguros. Vino el pan, salieron a comprar y se les olvidó la mascarilla y ya están con la mano, con la camisa. Uy, no me traje la mascarilla. No seamos esclavos como la gente que no tiene esperanza. Cuando se le olvida la mascarilla, o cuando a mí se me olvida la mascarilla, yo sé en quién he creído. Yo sé que Dios está conmigo. Se me olvidó la mascarilla, pero no se me olvida quién es el que está conmigo. Y puedo salir tranquilo, porque Dios está conmigo. El alcohol gel, no te lavas y ya te enfermaste. No, Señor, yo sé quién he creído. Ahora, la prudencia no la vamos a quitar. Hay que ser prudente. Yo no voy a salir a la calle con los ojos cerrados. Yo tengo fe que ni un carro me va a pegar. Hágalo y se va a dar cuenta. Eso sería imprudencia. Ir a meterse en medio del gentillal sin la mascarilla es imprudencia. Más si lo que va a hacer es ir a comprar, es imprudencia. Se va a ir a meter en medio de los hormigueros sin protegerse, es imprudencia. Ahora, si usted va a llevar palabra de Dios, entonces usted sabe quién es el que va con usted. Yo les pregunté y muchos no agarraron la idea, como dicen, si Jesús estuviera en estos tiempos, si los discípulos, los apóstoles vivieran en estos tiempos, yo les aseguro que ellos no andarían con mascarilla, mucho menos mi Señor. Me imagino yo que Jesús con sus 12 discípulos, algunos de ellos andarían mascarilla y con su bote de alcohol gel. ¿Y sabe quién sería uno de ellos? Judas. Judas yo creo que hasta andaría por docena la mascarilla ahí, y andaría con una mascarilla, con su alcohol gel. Y Jesús y sus discípulos, y Pedro viendo a Jesús, que Jesús no tiene mascarilla, y Pedro dice, ¿para qué me la voy a echar? Él quiere ser como el maestro. Pedro quería ser como el maestro. Él se la quitaría. Yo quiero ser como el maestro. ¿Y usted quiere ser como el maestro o quiere ser como Judas? Que va a depender de la mascarilla y del alcohol gel, cuando debemos depender de Cristo. Primero es el Señor. Primero es Él. El que me guarda es Él. Si me la pongo por causa de los débiles y por no gloriarme, porque tampoco voy a salir, si usted sale en vanagloria, a mí no me pega, a mí no me pega, va a ser redondo lo que va a dar. Yo confío en el Señor. Y no debemos de tener temor. Jesús se levantó, hombre de poca fe, calmó la tempestad, calmó los vientos. Y él dijo, y ese era todo ese era el relajo que tenían ustedes, que ni me dejaron dormir. ¿Por qué se molestó el Señor? Porque no lo dejaron dormir. Porque habiendo visto el poder de Cristo, todavía no podían desarrollar su propia fe. Y termino. Usted y yo hemos aprendido a ser hombres y mujeres de fe a través de la palabra de Dios. Usted no tiene que salir corriendo todo el tiempo a despertar al Señor. Por supuesto, lo digo de manera metafórica, porque Dios nunca duerme, porque no se cansa. Pero usted no va a salir corriendo, Señor, Señor, Señor. ¿Y a dónde está su fe? Usted tiene que aprender a desarrollar su fe. Yo creo en el Señor. Dependemos de Dios al 100%. Pero los discípulos en ese momento hubieran agradado al Señor si Pedro y aquel y Juan, el Señor está dormido, déjenlo que duerma, que descanse, nosotros vamos a resolver esto. Vientos, deténganse. Mar, calma. Aquí anda el Señor con nosotros, tranquilos. Eso hubiera agradado al Señor. Eso significa madurez, crecimiento, desarrollar su propia fe. Así que yo le invito, hermano, quítese todo temor. Y si usted es cristiano y dice que es cristiano, hoy es el tiempo para demostrarlo con los hechos. Hoy es el tiempo para dar los frutos que tenemos que dar. Ser ejemplo, desarrollar nuestra fe y dar palabras de ánimo
palabras de aliento. No se dejen vencer por el temor. Reprenda todo virus en su cuerpo. Crea las promesas del Señor, que si pasamos por los momentos difíciles, el Señor nos va a sacar en victoria. Así que, mi amado hermano, que Dios te bendiga en esta noche. Desarrolla tu fe, agárrate bien de Cristo. Echa fuera todo temor. Hay temores que llegan en la noche, cuando uno va a acostarse. Doble sus rodillas. Y si no puede acostado, ore. Y no se duerma si no ora. Y es mejor que se duerma orando. Y se va a dar cuenta cómo el Señor le va a dar paz y le va a dar poder. Cuando yo doblo mis rodillas, cuando yo busco del Señor, el Señor me fortalece. El Señor te va a fortalecer. Echemos toda carga y toda ansiedad. Y Mateo capítulo 6. Dice en el verso 30. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oiga bien esto: si Dios viste a la hierba con elegancia, colores, flores, que solo sirve para un rato, ¿cuánto más va a hacer con nosotros que somos sus hijos? Hombres de poca fe, dice el Señor. No os afanéis, Mateo 6:31, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan tales cosas. Entendamos el término gentil aquí: aquellos que no conocen de Dios, los idólatras, porque Él está hablando con su pueblo, los judíos. Pero vuestro Padre Celestial, que es también nuestro, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 6:33, conocido este versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas: la salud, el alimento, el vestido, la casa, todo lo que necesitamos. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. No te preocupes, ¿qué va a pasar mañana? Dejáselo en las manos del Señor, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No aguantamos el mal de hoy y ya estamos sufriendo por el mal de mañana. Deje eso para mañana. Hoy combatamos el mal con el bien. Hoy creamos al Señor, que Él no nos va a dejar. Hoy declarémonos en victoria. Hoy declaremos sanos para honra y gloria de Él. Así que, mi amado hermano, que Dios te bendiga en esta noche. Dios bendiga a tu familia, a tu hogar. Cierra tus ojos y damos gracias al Señor Padre en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, por la vida y por este tiempo que nos has regalado de transmitir tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Sana toda enfermedad. Echamos fuera todo temor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias por la sanidad que nos has dado hoy. Por la fortaleza que nos has dado hoy. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. A cada uno de ustedes, la paz del Señor sea con todos.
Saludes a cada uno de los hermanos que están conectados. Que Dios les bendiga. Les saludamos desde acá. La paz del Señor sea con todos. Shalom.